Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Bueno, en esta ocasión amigos, tenemos que hablar sobre los protocolos de seguridad comunitaria. Fíjense que muchas veces nosotros decimos que la seguridad pública es tarea del gobierno. En cierta razón, pues una de las tareas, una de las funciones del Estado es prácticamente darle seguridad a todos sus agremiados. En este caso, pues una nación se compone de territorio, población y población, territorio y también pues en este caso una demarcación, un área geográfica. Pues fíjense que pues los niveles de inseguridad totalmente están fuera de borda. No podemos en estos momentos nosotros como población mexicana, el pueblo de México, pues de alguna manera pues tener un policía por cada 20 habitantes. Eso es imposible. Pudiera ser posible, pero en realidad es que el Estado pues no tiene esa capacidad, y mucho menos pues también hay que reconocerlo que tampoco no tiene la preparación. No es de que yo estoy en contra de los policías, la policía, la gente que se dedica a la seguridad, sino que la delincuencia que está en México es una delincuencia de carácter internacional. ¿Esto cómo es? Miren, así de sencillo. En la década del año 2000, pues se puso muy de moda, y también a finales de los 90, pues que anteriormente en el Código Penal pues existía la figura de asociación delictuosa, que en este caso pues era a partir de 3 o más personas que se dedicaban a delinquir de manera permanente. Pero eso no es todo, no termina por ahí la situación. En esa época pues salió la ley en contra de la delincuencia organizada, pero fíjense que pues en muchas de las ocasiones al crear leyes aquí en México pues se hacen pues con tintes políticos. Los tintes políticos en esa época, en los mediados de los 90, finales de los 90, principios de los años 2000, pues acuérdense que, y también principios de los 90, vamos a ser claros, ¿no? Acuérdense que México entró al Tratado de Libre Comercio, y al entrar al Tratado de Libre Comercio no nada más era una cuestión, en este caso comercial, sino que también se nos volvió la situación pues para ser socios de Canadá y Estados Unidos tuvimos que homologar muchas leyes. Al homologar muchas leyes, pues ¿qué pasaba? Una de las leyes que cayeron, y se supone que es una de las de los legados de la Revolución Mexicana, la justicia social, fuera ley laboral. Otra de ellas precisamente fue la justicia, la procuración y la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Canadá pues tenían un sistema penal y también de procuración de justicia muy distinto al de nosotros, de manera oral, y nosotros nuestro derecho pues era un derecho mixto. Entonces al tener ese derecho mixto pues nosotros abarcamos la cuestión pues con la justicia de Inglaterra, de Francia, de España y parte de Estados Unidos. Entonces pues había trabas. Por ejemplo, en la justicia mexicana pues todavía todo era por escrito, se armaban unos expedientes, era muy tardado, y cosa que en Estados Unidos y Canadá pues es rápido. Bueno, esta historia empieza por ahí, en donde el rubro de la seguridad
pues se le catalogó como seguridad nacional, y como era y es seguridad nacional, entonces es inauditable. Entonces todos esos recursos, pues si les etiquetan a nombre de la seguridad nacional, la seguridad, pues no son comprobables. En este caso, pues empezó una gran confabulación. O sea, yo, como les digo, pues no les estoy diciendo ninguna mentira. eh, en la época de los 60, 70, pues también surgieron pues policías. La Dirección Federal de Seguridad, en este caso, pues era la policía del estado, y que estaba comandada por exmilitares. En este caso, pues, y también pues la Procuración de Justicia. Pero vamos a hablar un poco más de la Dirección Federal de Seguridad, en la cual pues mucha gente de la que pues ahorita actualmente pues está integrada por lo que era el CISEN, pero también se desbordó hacia otras instituciones. Pero la Dirección Federal de Seguridad pues se caracterizaba por una policía pues que torturaba, una policía que sus métodos eran totalmente ¿cómo se llama? Pues anticonstitucional y en contra de los derechos humanos. Pues fíjense que a pesar de todo, pues la investigación en México pues se llevaba a cabo. Pero ¿qué sucedió después? Eh, Esa Dirección Federal de Seguridad pues desapareció, porque pues era una policía política. Y pues el problema de la policía, de la justicia en México, y de la procuración y la impartición de justicia, es que se venden al mejor postor. En este caso el dinero para los intereses políticos que haya. Pero pues así es la tónica, la temática. Y pues muchas de las personas se metieron, fueron policías. ¿Por qué? Porque tuvieron algún familiar, y ese familiar pues que hizo mucho dinero, ¿no? ¿Al amparo de qué? Pues pues ahora sí que vamos a decirle la palabra, ¿no? De robarle a las personas, de hacer cosas indebidas, darle protección a la delincuencia. Entonces pues se fue confabulando, en este caso pues la delincuencia pues ya organizada de manera permanente. Entonces pues acuérdense también en la época de los 60, 70, 50, de los 60 y 70, el plan que hizo Estados Unidos, en donde pues en ciertos estados del norte y ciertos estados del sur se sembraban los enervantes que necesitaban los soldados para las guerras. En este caso nos remontamos a la guerra de Corea, en la cual pues participó el ejército norteamericano, y también en la guerra de Vietnam, en donde pues todas las tropas de Estados Unidos pues consumían enervantes, y esos enervantes pues se sembraban en la Sierra de México, en este caso la marihuana, la amapola. Y pues cuando terminaban su servicio, pues para que ellos pues tuvieran para que ellos estuvieran bien y no protestaran y pelearan de alguna manera bien, pues iban sedados, iban con estupefacientes. Y cuando regresaban a Estados Unidos, los que regresaban pues ya se incorporaban a la vida pública. Pero pues unas personas adictas pues ya el Estado tenía que mantenerlas pues en ese estado. ¿Por qué? Porque pues habían recibido un adiestramiento y una capacitación militar. Entonces pues si bien les iba, pues muchos se incorporaron a las policías, a las agencias de seguridad norteamericanas, pero la adicción pues siguió, ¿no? Entonces pues la actividad, después de que terminaron las guerras, pues se quedó la costumbre pues de sembrar esos enervantes. Y posteriormente pues la gente de esos poblados, de esas rancherías, pues siguió haciéndolo, y siguió pues ahora sí que vendiéndole hacia el norte. Y también pues de ahí pues nació el contrabando, lo que es el tráfico de drogas. Estamos hablando
pues si es de la guerra de Corea, pues de los 50, 60, 70, 80. Para el periodo de los 80, pues también finales de los 70, pues empezaba el proceso neoliberal, en el cual pues también el que empezó con esa corriente fue José López Portillo, con la devaluación que hubo del peso, con la mala planeación de la economía, pues a pesar de que tuvimos un boom petrolero, descubrimos uno de los yacimientos más ricos del planeta, y que pues no supimos aprovecharlo de manera pues permanente, de manera pues inteligente. ¿Por qué? Porque los lazos de la corrupción pues se instalaron pues en México desde la conquista, en este caso la colonia española, y posteriormente pues ya el México independiente, y posteriormente con la Revolución Mexicana. La prueba está de que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Nuestro territorio abarcaba desde Panamá hasta lo que es el sur de Estados Unidos. Entonces pues éramos de las naciones más poderosas. ¿Por qué? Porque nos había conquistado la potencia número 1 colonial, que era España, junto con Francia. Entonces, pero pues la gente que llegó aquí a México, a los territorios mexicanos, bajo el virreinato de la Nueva España, pues eran gentes pues no de las más confiables, de las más deseables ahí en España, sino pues vino pura gente pues delincuente, pura gente que pues no quería que que no quería la sociedad española tenerlas. Entonces vinieron, y entonces esas personas se instalaron, y pues junto con ellas a la hora de evangelizar al pueblo mexicano, que pues imagínense, teníamos una cultura, y de repente a punta de trancazos, a punta de torturas, como lo menciono en mis otros videos, pues vamos a hablar sobre pues las torturas y cómo fue evangelizado México a base de golpes, sangre y maltratos. De ahí empieza la sumisión de un pueblo, el pueblo mexicano, y de ahí también empieza la corrupción y la historia de las traiciones. En la historia de la traición pues también tenemos a la Malinche, que fue el traductor y se encargó de pues hablar con los opositores a Moctezuma, al pueblo mexica, y pues solamente así fue derrotado, ¿no? Pero pues de ahí empieza nuestras traiciones, nuestra corrupción, nuestro tráfico de influencias. Pero a final de cuentas, pues para ya un pueblo dominado, un pueblo mexicano, pues ya evangelizado a golpes, ya con huellas de tortura, desaparición, de las torturas que ni se pueden imaginar que existían. Igual mataban a niños, a jóvenes, a viejos, ancianos, personas maduras. Entonces, ¿qué diferencia hay de que decían que era una barbarie nuestra cultura milenaria mexicana, y que por eso los españoles hicieron lo que hicieron? Y así que le doy un 10 a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por hacerle que se disculpe el pueblo español y la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lo que hicieron también fue un crimen, delitos contra la humanidad, lesa humanidad. En este caso, pues son delitos del pasado, pero a final de cuentas son delitos, señores. O sea, a final de cuentas, pues se tiene que también de alguna manera investigar y hacer una conciencia, aunque pues ya las personas que la cometieron ya son petróleo. Pero a final de cuentas, si no conocemos nuestra historia, podemos repetirla, y es lo que nos está sucediendo. Pues bueno, ya después con el México independiente, pues ya con la situación de la corrupción, y pues imagínense, de ahí empezó las personas que le tenían que llevar el tributo, le tenían que llevar totalmente toda la carga de oro, plata, piedras preciosas a España, pues también se quedaban con su parte, y sobre todo pues ya estaban planeando, pues dicen, ¿para qué llevamos todas las riquezas si no las podemos quedar aquí en México y vivir? Entonces pues por ahí también vino la independencia de México. Como conocemos al cura Hidalgo, pues también pues no
no del todo sucedió así como era, ¿no? Y también Allende, Ignacio Allende, pues también fue traicionado por el cura Hidalgo. El Ignacio Allende, cuando tenían la fuerza que podían ellos haber entrado a la Ciudad de México, y pues la independencia hubiera cambiado, no hubiera sido más rápido, pero lo convenció Miguel Hidalgo que pues de que no entraran a la Ciudad de México, y posteriormente fue apresado y fue fusilado, pero pues ahí lo vendió el cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque tenía intereses aquí en la Ciudad de México. A final de cuentas, pues México se hizo independiente. A la hora de ser independiente, pues el territorio, pues los norteamericanos, pues también era una colonia inglesa y también se vino puro bandido. Entonces, pues esa gente, pues se agrupó más rápido, y pues ellos, pues recuerden que también es un pueblo bárbaro, es un pueblo que pues tampoco está dentro de los estándares como un pueblo hospitalario. Entonces pues ellos aprovecharon la coyuntura y pues nos invadieron, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, y posteriormente, ya que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, nos impusieron pues reglas muy estrictas, muy específicas, en las cuales pues nos atrasaron militarmente, económicamente, políticamente, y ellos pusieron, realmente eran los que daban visto bueno de que dirigentes de México pues eran los que teníamos y se tenían que reportar. Entonces de ahí viene una cultura de la sumisión, una cultura, imagínense, donde pues un país, nosotros que éramos potencia en aquella época, pues totalmente lo dejamos de ser. Y no nada más nos pasó eso a México, sino a toda Latinoamérica. Entonces, pero la problemática es de que si nosotros geográficamente no hubiéramos estado al lado de Estados Unidos, aún tendríamos un territorio vasto como Brasil, en este caso Argentina, Chile. O sea, fuéramos pues uno de los países más grandes del mundo, pero desgraciadamente pues la historia nos alcanzó, el destino nos alcanzó, y pues totalmente pues nos tocó la de perder y estar al lado de Estados Unidos. Y pues Estados Unidos pues en todos los sentidos pues siempre ha tomado ventaja de nosotros, siempre pues hemos sido sus flanecitos. La prueba está de que la Revolución Mexicana, quienes la provocaron y quienes también aportaron las armas para hacerlo, pues fueron el pueblo norteamericano. ¿Para qué? Pues para totalmente debilitar al Estado que surgía, y totalmente alejar a las posibles potencias que en este caso rivalizaban con Estados Unidos, que era Francia, Inglaterra, España de nuevo. O sea, acuérdense que pues siempre ha estado el fantasma de las invasiones. Si nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio los norteamericanos, pues también los europeos pues quisieron también apoderarse de la otra parte de México. Entonces pues en la intervención francesa, pues ni más ni menos quienes nos proveyeron de armas y quienes ya también vieron que formábamos parte de la seguridad nacional de su territorio, pues fue Estados Unidos. Entonces la intervención francesa pues fue repelida gracias a las armas proporcionadas por el gobierno norteamericano. Esto pues no lo van a ver directamente en un libro. ¿Por qué? Porque pues son cuestiones que yo he investigado, conjeturas a las que he llegado. Pues yo en realidad, amigos y amigas, pues yo soy lírico, como dijeran los músicos, ¿no? Yo pues aprendo sobre la marcha, toco sobre la marcha. Así yo también hago mis conjeturas en materia de historia, de política, análisis político, pero también las documento. Las fuentes, pues más adelante haré un documental sobre esto que les estoy platicando. ¿Por qué? Porque es muy interesante totalmente esta situación, y pues sobre todo, como mencioné al principio de mi video, quien no conoce su historia está tendiente a repetirla.
Entonces, pues con un país y con los gobernantes que nos ponían los extranjeros, y nosotros tuvimos la tendencia, desde ahí inició nuestra dependencia, de tener, ahora sí, de seguir las reglas y de que nos dijeran cómo hacer las cosas desde el extranjero. Tal está el caso de el general Santana y Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces nosotros, nuestra nostalgia, y a lo mejor no fue nuestra nostalgia, sino nuestro pueblo mestizo que se estableció aquí, pues añoraba Europa y pues nos veíamos a la par de Europa. Si no, pues ustedes dense una vuelta al centro histórico de la Ciudad de México, al centro histórico de las capitales de México, pues pues tenemos una influencia totalmente en este caso pues europea. Entonces ya como México independiente, pues ya tuvimos un poquito ya de identidad. Tenemos a Pancho Villa, Emiliano Zapata, y pues salieron los cánticos de la revolución, y pues de ahí inició la era del presidencialismo, surgió el Partido Revolucionario Institucional, como les he dicho en otras ocasiones. Yo tengo, pues, ahora sí que documentan un autor que pues fue una inversión, una invención también del gobierno norteamericano para pues tenernos controlados, y pues de alguna manera pues que no tuviéramos, ¿cómo se llama? Pues no le causáramos problemas al gobierno norteamericano. Acuérdense que también para quitarnos los territorios, pues también nos pusieron en nuestra contra, le dieron rifles, les dieron caballos a los apaches, a los cherokees, a los comanches, a todos ellos. Entonces, pues, ¿para qué? Para que ahuyentaran directamente a nuestra gente, y pues de alguna manera pues ya pues dejaran los territorios si fueran más fáciles de invadir, ¿no? Entonces, pues amigos y amigas, en este caso ya pues la corrupción afloró desde antes, y pues la corrupción fue pues ahora sí institucionalizada, y las personas que pues dijeron, bueno, pues los que gobiernen a México pues les va a ir bien, ¿no? A la semejanza también de lo que fue el virreinato de la Nueva España, ¿no? En donde pues teníamos un virrey y que le servía directamente a la corona española, pero pues tenía sus canonjías de ellos gobernar en los territorios mexicanos y pues hacerse de sus riquezas. Entonces pues eso no desapareció. Con el presidencialismo, con la instauración del PRI, pues fue lo que sucedió, ¿no? Continuamos con el viejo modo de gobernar del virreinato de la Nueva España, de todas esas situaciones, y pues seguimos la tarea al pie de la letra.